¿Cómo están? Bienvenidos al sexto día del mes obrero de las ciencias. Como algunos ya sabrán, esta es una actividad que organizamos con el Centro de Estudiantes hace 3 años para poder un poco festejar la ciencia que hacemos en FAMAP y para acercar los contenidos de las materias, de los grupos de investigación al público en general también. En esta ocasión nos acompaña, y tengo el orgullo de presentar a mi grupo, el grupo de plasmas astrofísicos del Observatorio Astronómico de Córdoba, a la doctora Mariana de la César, la que va a ser mi directora, y a mi amiguito, el Tadio Ignacio Macaró. Ellos van a hablarles de la física del Sol, y bueno, de algunos fenómenos solares súper interesantes. Así que nada, los dejo a ellos para que den cátedra, supongo. Aplausos. Bueno, ahí me escuchan. Sí, bien. Bueno, como dijo ahí Rubén, mi nombre es Mariana César. Y quiero saber un poco de ustedes antes de empezar. Primer año, allá, ok. Segundo, ajá. Tercero, cuarto y quinto. Muy bien. Bueno, entonces tengo de todo un poco. Físicos, astrónomos, matemáticos y computólogos. Eso es el fondo. Bien. Entonces, estamos. Hay de todo, me gusta porque hay de todo. Y lo que vamos a hacer, un poco la idea de la charla, es mostrarles lo que estamos haciendo en el grupo de plasmas, pero también quiero que vean que desde primer año hasta cuarto año, ya sea que hagan matemática o computación, y los que les suenen algunas otras cosas, que digan, ayuden a los demás, porque por ahí muestro algunas cosas que no van a entender todo, y ustedes mismos ayúdense. ¿Y sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que les... Primero lo que les quiero hacer es presentar el grupo. El grupo lo creó Andrea Costa, allá en el 2007. Acá estoy yo, Ernesto Zubriguen, Federico Tassisi y Rubén Tadeo. Este es el momento fotito para Tadeo. Los que hacemos física solar somos nosotros 5, y Fede también trabaja con plasmas, pero a una escala mucho más grande. Ella trabaja con galaxias, con estructuras en la escala del universo. Así que los que estén interesados, no en la parte de física solar, sino en otros objetos astrofísicos, acá tenemos a nuestro amigo Fede. Nos pueden ver acá en la página web. Y les quería comentar de que, por suerte, en estos últimos años hemos ganado un Marie Curie Staff Exchanges con la gente de Europa y también con los colombianos. Pueden ver acá la página de Dynasan. La idea de este proyecto es más tirando para la parte de física solar. Y lo interesante de este proyecto, de este consorcio que armamos, es de que podamos hacer estadías en Europa, en los diferentes centros que tenemos, los nodos, en República Checa, en Alemania, en Bélgica, en Reino Unido y en Austria. Pero también lo interesante es que los investigadores de allá, o los doctorandos de allá, o los postdocs de allá, vienen para acá y tenemos esta sinergia que nos ayuda tanto a ellos como a nosotros. Así que bueno, cualquier cosa si están interesados, pueden ver acá la página de DAIS. Bueno, acá señalo plasmas. A ver, ¿qué saben ustedes de lo que es un plasma? Un estado de la materia. Un estado de la materia. ¿Y qué tiene de particular ese estado? ¿Recordás? ¿O te suena? Tiene los electrones libres. Exacto. A ver, ¿qué es un plasma? Hacer computarlo hace un poco de física. Muy bien, y sí, porque siendo física, sé un poco de astronomía, un poco de matemática, pero nada de computación. Bueno, muy poco. Bueno, ¿qué es un plasma? Acá lo que vemos es
que la materia tiene diferentes estados. Ustedes ya saben, el sólido, cuando lo empezamos a calentar, puede llegar a líquido, le damos más energía, se convierte en un gas. Pero si le damos más energía, lo que hacemos a estos átomos que ahora están neutros, los ionizamos. Entonces, un plasma es un conjunto de partículas que están cargadas eléctricamente. Entonces, los que ya van a tercer hicieron electron. Ajá. No, ay, que me dio cosa. Cuando hicieron electro, ¿qué pasa cuando tenemos partículas cargadas que se empiezan a mover? ¿Qué generan? Campos magnéticos generan corrientes, las corrientes generan campos magnéticos. Entonces, un plasma se comporta como un fluido porque es un gas, pero es un gas ionizado. Entonces, tiene una dualidad de comportarse como un fluido, pero también como ese gas está compuesto por partículas cargadas, generan corrientes, generan campos magnéticos, y ya no es tan trivial analizarlos dinámicamente. ¿Dónde hay plasma? ¿Dónde piensan ustedes que hay plasma? En el Sol, en los arcos eléctricos, bien. ¿Dónde más? En los rayos. Plasma. Bueno, ya la tecnología ya está vieja porque ahora hay LED. Pero estaban los televisores de plasma también. Por algo se llamaban de plasma. Y es porque tienen plasma dentro. ¿Dónde hay, por ejemplo, en los tubos fluorescentes? ¿Sabían? Acá lo que está pasando es que este tubo tiene un gas adentro. Cuando le dan la electricidad, que hay una diferencia potencial, esto genera una diferencia de voltaje, lo que produce que los gases que están adentro se empiecen a ionizar. Esos gases ionizados interactúan con otros átomos que están ahí adentro, y esos son los que producen la luz que nos sirve a nosotros para iluminar. O sea que adentro de un tubo fluorescente hay plasma. Como ya mencionaron, los rayos, de vuelta algo parecido a otra energía, ¿no? La diferencia potencial se produce este rayo aquí y es tan potente de que ioniza el aire. Entonces, el rayo está compuesto por plasma. ¿Dónde más? ¡Ay, perdón! ¡Ajá! Pequeño chico, el jueves, o sea, este jueves hay una charla de Mesonero de la Ciencia acerca de rayos. La va a dar la reciente licenciada en física Ana, así que están avisados. ¿Dónde más hay? En las auroras. Las auroras, viene algo del Sol, que ya vamos a ver pues, y ¿qué puede ver el Sol? Iones. Interactúan con las capas atmosféricas, ionizan las capas y se producen las auroras boreales, los cometas. ¿Por qué hay dos colas acá? ¿Por qué piensa que hay dos colas? Hay una saben por qué. ¿Por qué? Es lo que se desprende por el sol. Es lo que se desprende por el Sol. Bien, la radiación sublima y genera una de las colas cometarias y la otra. Bueno, ¿cómo? Es plasma. Es plasma. O sea, esto evidencia de que este cometa, parte del gas está ionizado y está interactuando, spoiler, con las líneas del campo del Sol. Y como el computólogo amigo nos dijo, el Sol es una bola de plasma, básicamente. Está compuesta por, la mayoría por hidrógeno, que está ionizado, porque está a altas temperaturas, entonces básicamente son protones y electrones. Ahora, ¿y esto qué es? Acá ya nos vamos más a las escalas astronómicas. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe? Más o menos. A ver allá. Un jet. Pero esta es la nebulosa, ¿no? Esta es la nebulosa. ¿Y esto qué es? Es un jet. ¿Y qué hay ahí adentro? Hay plasma, pero en forma de qué? Acá adentro, esto que está acá, este jet que está acá, nos dice de que acá están haciendo una estrella.
La estrella no la vemos. Pero que acá haya un jet me dice de que hay plasma. Perdón, de que está naciendo una estrella. Ahora, ¿por qué sale tan colimado? ¿Por qué piensan ustedes que ese chorro sale tan colimado? Por los campos magnéticos. Ajá. Fíjense, esta imagen la tomó acá el amigo ¿dónde? La tomé con el telescopio Jorge Sade, que es el más grande del país. Está en San Juan. Por supuesto no me fui a San Juan a tomar la imagen, se podía tomar de forma sincrónica. En la computadora también estuvo Rubén, que está apuntando ahí orgulloso el... De hecho, está todo el grupo, está con todos los es una galaxia que se llama galaxia de núcleo activo. Y es la más cercana a nosotros, y es por eso que se ve tan bien por los telescopios. Si no, se ven bastante más pequeños. Y esta longitud de onda está en el visible. Sí, rojo. Rojo. Bien. Entonces, fíjense que, bueno, se ve algo acá muy brillante, se ve esto que es polvo, pero si lo vemos en otras longitudes de onda, que esto es una combinación de rayos X y de radio, fíjense de vuelta que hay un jet. Entonces, lo que estamos viendo es que acá estamos viendo en el óptico. Acá estamos viendo en el óptico y no hay evidencia de campos magnéticos, pero cuando empezamos a ver otras longitudes de onda nos empieza a revelar la diferente física que está ocurriendo ahí. Ahora, ¿qué saben ustedes del Sol? ¿O qué esperan del Sol? ¿Qué saben? Salga todo bien. Que salvo cuando está nublado, pero sale igual. El problema son las nubes, ¿no? ¿Qué más saben del Sol? Es que es un reactor nuclear a fisión Sí. Ujú. que está a varios miles de millones de kilómetros. Está lejos. Sí. El Sol. ¿Qué más? ¿Qué más saben del Sol? ¿Qué esperabas vos? ¿Qué sabías vos del Sol antes de entrar al grupo? ¿O qué esperabas? Es un conversatorio. Anécdota. Anécdota. Ajá. Estaba cursando tercer año, yo me acuerdo que yo digo, bueno, me gustan las estrellas, me gustan lo teórico, las simulaciones. Yo digo, bueno, no sé si hay una rama de la astronomía que haga estrellas, que haga simulaciones, hasta que tuve una profesora que me dijo, no, sí, mira, yo trabajo haciendo ciertas cosas que no voy a dar spoiler, pero lo vamos a ver más adelante en la charla, en el Sol. Y yo digo, bueno, o sea, me llamaron la atención que era el Sol, después me invitaron al IATE, que es el instituto donde está el grupo de plasmas astrofísicos. Charlé con la gente del grupo y me contaban, sí, estudiamos principalmente el Sol. Y a mí me llamaba la atención porque el Sol, a ver, si bien es una estrella, es la estrella más cercana a nosotros. Tenemos muchos datos de observaciones, entonces yo lo que pensaba era que mayoritariamente todos los fenómenos que pueden ocurrir en el Sol estaban resueltos. En caso contrario, porque genuinamente hay muchísimas cosas que no se saben. Uh-huh. Entonces, por ahí, el Sol lo vemos como esto, lo que, ay, en verano, ay, de hecho, uno trabajando, y te empieza a dar el sol del oeste, a la tarde cerrar las ventanas porque te molesta el calor que hace. Ay, ¿por qué este sol? Y yo mirando el sol en la pantalla, ay, salgo y lo tapo por el otro lado. Pero bueno, el sol, ¿me creen que eso es el sol? Sí. Sí, bien. Fíjense, ay, no. Bueno, fíjense de que en algún momento, fíjense el brillo, satura el instrumento del telescopio. O sea, acá está pasando algo tan energético que satura con la radiación al telescopio. Y para darles una analogía y no entrar en nervios, bien a la 30 y pico, qué sé yo, la energía liberada es equivalente a millones de bombas de hidrógeno explotando simultáneamente. O sea, la cantidad de energía. Bien. Todos los días, la vida del Sol hay ahí, en nuestro caso, nuestro laboratorio de plasma, es impresionante. Y queremos entender por qué. ¿Por qué se produce esa cantidad de energía? ¿Por qué se libera de esa manera tan eficiente? Están liberando esas millones de bombas de hidrógeno en un segundo, o en pocos segundos, o en pocos minutos. Bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué mecanismo es responsable de generar esa cantidad de energía? Fíjense acá otra vez, el Sol, pero en otra longitud de onda. ¿Ven estas regiones oscuras?
Esto es plasma de la superficie que está sostenido a 100.000 kilómetros, o sea, está allá bien lejos, pesan billones de toneladas y están ahí sostenidos por algo durante días. Bueno, ¿qué lo sostiene? ¿No? ¿Qué podría ser? ¿A quién siempre les vamos a echar la culpa? Campos magnéticos. Fíjense acá, esta es otra imagen. Estos son arcos coronales. Fíjense cómo satura aquí el brillo en una región, una región activa. Están fulgurando estos arcos. Fíjense que oscilan. Y esto es plasma a 1.000.000 de grados, oscilando a 1.000 kilómetros por segundo, que me pareció un poquito más impresionante mostrárselo como a 3.600.000 kilómetros por hora. Viola, ahí el sol tiene como estas cantidades tranquilas. No funciona así, no pasa nada. También tenemos estas que son, cuando lo vemos en el limbo, se llaman prominencias. Plasma, bueno, está un poquito más frío. Aquí va a estar frío, está a 100.000 Kelvin, oscilando ahora a 100 kilómetros por hora, o sea, 360.000 kilómetros por hora. Por segundo, dije antes, perdón, por hora. Y esta, que vamos a llamar inyecciones coronales de masa, que primero viven en este estado, están así estables, pero luego hay inestabilidades, que son las que todavía no entendemos cómo se producen, que son capaces de liberar estas billones de toneladas de material al medio interestelar. Ahora después vamos a ver la importancia de esto. Veamos qué es lo que hacemos en el grupo. En el grupo lo que hacemos es tomar toda esta física diferente, toda esta fenomenología que nos da el Sol, porque, ¿qué pasa acá en los laboratorios de física? Por ahí, aburrido, depende del profe. Pero ustedes pueden manipular, ustedes miden, ustedes aceleran más, le ponen más corriente o no, qué sé yo. Pueden ustedes experimentar. Pero acá estamos trabajando con plasmas que están a 1.000.000 de grados Kelvin. ¿Cómo reproduzco lo mismo acá? Porque necesito ionizar las partículas. Hay experimentos, hay tokamaks que se llaman, que tratan de producir plasma, porque un poco la idea es toda esta energía que yo le estoy contando, cómo acá en la Tierra seríamos capaces de tomar un poco de esa energía y alimentar por año la energía del planeta. O sea, ustedes saben todos los problemas que tenemos básicamente por petróleo y cómo generamos energía para que haya luz y todo lo que se nos ocurre. Hay un mecanismo que es limpio, que es el de fusión. Y ese mecanismo se está dando en el Sol naturalmente. Entonces, pero yo quiero fusionar acá, pero tengo que llevar a mi gas a 1.000.000 de grados Kelvin. Yo tengo que darle tanta energía a mi superlaboratorio que la cantidad de energía que extraigo por función es muy poquita en comparación con toda la energía que le tengo que dar. No es eficiente todavía. Ahora, más o menos, se está logrando una tasa de eficiencia, pero no alcanza. No alcanza para poder reemplazar todas las otras energías que estamos consumiendo. Creo que me perdí. Entonces lo que nosotros hacemos con el Sol es ver todas estas imágenes, toda esta dinámica y tratar de entender cuáles son los mecanismos físicos responsables de producir la dinámica que vamos a hacer. De esa manera entendemos cuál es la física que está detrás. Lo que hacemos ciencia básica, después ojalá ya va a venir algún ingeniero, alguna persona que dice, bueno, ¿cómo pongo esto al servicio de la comunidad? Y qué es lo que siempre pasa en ciencia, ¿no? En ciencia básica. Entonces, nuestro Sol nos sirve como un laboratorio natural de plasma. Como yo no puedo ir a medir allá, bueno, aunque ahora hay nuevos telescopios que están muy, muy cerquita del Sol,
Pero a través de las imágenes y los diferentes filtros podemos estudiar la dinámica de un solo fenómeno y entender qué es lo que está ocurriendo por detrás físicamente. Acá les muestro las prominencias que vemos en un eclipse solar. ¿Alguien vio un eclipse? ¿Sí? ¿En qué año? Son los 15 del ¿2015? el que sucedió acá en Argentina. Bien. Bueno, les muestro, fue el eclipse del 2019 en San Juan, Ah, 2019. 2019. Fíjense cómo eso es un eclipse. Es zarpado. O sea, yo miré eso, en mi caso, no sé qué me pasó, pero es emocionante. O sea, ¿cómo puede ser de que la Tierra, el Sol y la Luna estén a la distancia adecuada, tienen que tener el tamaño adecuado, porque no pasa siempre? Para que ocurra eso. Bueno, se oscurece todo, acá se ve cuál sería la región donde está haciendo sombra la Luna. ¿Ven algo particular ahí que le llama la atención en el eclipse? Hay como una pequeña protuberancia. Hay como... eso sí lo ves con los binoculares. Pero se ve como que el Sol tiene como un brillo que no es totalmente simétrico, estaba como alargadito. Bueno, ahora ya después lo vamos a ver mejor en otras imágenes. Gracias, Tade. Pero cuando lo vemos con un binocular o ya con un telescopio, ya podemos ver estas prominencias. Y fíjense, estas prominencias no están así quietas, ¿sí? Se están moviendo con estos 100.000 kilómetros por hora que les decía recién. Bueno, ¿y cuál es el problema? Bueno, ¿qué pasa? Acá les muestro imágenes de una prominencia, no sé si se alcanza a ver, capaz que la luz no me está ayudando mucho. Algo viene de acá, muy velozmente, interactúa con esta prominencia y fíjense cómo la hace oscilar. Va de vuelta, ¿ven? ¿Lo alcanzan a ver? Créanme que acá lo que hay es, bueno, líneas de campo helicoidales, no importa, que están sosteniendo esta prominencia, y cuando viene esto de acá, voy a llamar el choque coronal, interactúa con este arco, lo que hace es hacerlo mover, como lo que ya sabemos de un oscilador armónico. ¿Qué saben ustedes de esto? ¿Esto se amortigua? Lo que hicieron en Física 1, un oscilador armónico. ¿Cuál es la solución? Coseno de omega t. Ya está. O sea, oscilar. Y dale, dale, dale. O sea, si no tenés nada que te lo amortigüe, oscila. Pero esto se amortigua. Oscila, así va. Y se queda quietito. Oscila 3 o 4 veces y se queda quieto. ¿Qué puede ser? ¿Qué opinan ustedes? Hay algo que lo amortigua. ¿Qué podría ser? Los campos magnéticos, claro, porque obvio, ya esto, vos ya sabés que Rubén, Román y Tadeo, usted en el examen de MHD, ¿cuál es el problema del campo? Esa es la solución a todos los problemas. Claro, bueno, los campos magnéticos. Bueno, ahora vamos a ver si sí. Ahora, Sería sí. por el campo interactúa con la velocidad y el término lineal que te da la amortiguación, no hay que ver. Tiene que ver con eso. Pero no me dejaron mostrar las ecuaciones porque me dicen que se asustan, pero las tengo al final. Ya varios me dijeron que asustan las ecuaciones, pero tiene que ver con eso. O sea, son cuando ahora vos estás resolviendo la dinámica, estás resolviendo un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales que están acopladas y que son no lineales. Claro. Entonces, no te queda nada, se acopla con más, pues. exacto, bien, ay, que las muestro, ahora ahora las muestro al final. Así no he hecho a todo el otro. Bueno, bien, ahora fíjense, esta es la densidad del agua, 1 gramo por centímetro cúbico. Si tenemos 1 gramo de agua en 1 centímetro cúbico, el aire, acá en 1 centímetro cúbico tenemos 10 a la menos 3 partículas.
hay 10 a la menos 3 gramos por centímetro cúbico, pero en la corona del Sol, en la atmósfera solar, hay 10 a la menos 15. ¿Verdad? No vamos a comparar con los vacíos cósmicos que me van a matar los cosmólogos de Diete, pero es comparado. O sea, esto, si empieza a oscilar, ¿qué es lo que lo detiene? Bueno, no es trivial, no es trivial entender cuáles son los mecanismos responsables de la amortiguación de las oscilaciones de la prominencia. ¿Qué es lo que hacemos entonces nosotros? Resolvemos este conjunto de ecuaciones diferenciales, que son 8, porque las variables son los campos magnéticos, la temperatura, la densidad y el campo de velocidades. No tenemos todas las soluciones analíticas, hay algunas soluciones analíticas de estas ecuaciones, pero las más complejas, los datos iniciales más complicados y los cuales tenemos una dinámica, tenemos que resolverlo numéricamente. Y acá, los amigos computólogos nos ayudan. Entonces, fíjense, lo que hicimos acá es simular, esto es la prominencia, ¿cuánto doy? 25, la prominencia, y emulamos este choque, esta onda que viene aquí a perturbar esta prominencia, y fíjense que oscila, a ver, ahora que empieza de vuelta, viene la onda de choque, interactúa, pero fíjense que hay ondas que empiezan a propagarse desde desde la prominencia. Bueno, pensamos que este tipo de ondas que se están propagando son responsables de producir el amortiguamiento. Ondas Moreton. Bueno, ¿qué son estas ondas Moreton? Este es el Sol. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando ahí? Como Es una onda. Parece como un tsunami, me parece. Pero este es el Sol, ¿no? O sea, la Tierra es como no sé, esas dos letritas ahí en el tamaño de ¿qué tiene que pasar para que barra la superficie del Sol, que es muy densa? Es parecido a eso. Bueno, tristemente, ¿no? Pero acá se está produciendo una explosión tan gigante que es capaz de barrer hasta la mitad del Sol. ¿Qué hacemos nosotros para explicar, para entender cómo esto está sucediendo? Simulamos eventos asociados a lo que está ocurriendo en ese punto. Fíjense que se producen estas ondas de choque. Estas ondas de choque barren la superficie del Sol y esa interacción es la que produce las ondas Moreton. Lo que hacemos en las simulaciones es variar los parámetros porque no siempre obtenemos la cantidad de compresión del gas para poder observar una Moreton. Bueno, pasemos a otros fenómenos. Super-Arcade downflows son estos eventos que ven acá, ¿ven estas cosas oscuras que bajan? Y uno dice, bueno, ¿qué hay en esto? Estos super-Arcade downflows alguna vez lo llamaron tadpoles, que son renacuajos, parecerían renacuajitos. Acá se ven cuando se hacen diferencias de imágenes, se ve mejor cómo bajan estos renacuajitos hacia esta zona de vuelta. ¿Qué es? Y acá, de vuelta, tenemos que usar los filtros para entender qué está pasando. Porque ¿por qué está oscuro y lo demás está brillante? Lo que hacemos en el Sol es verlo en diferentes longitudes de onda, porque fíjense de que, bueno, esto es una mancha solar, está en un cierto filtro, pero cuando vamos cambiando las longitudes de onda de los filtros, vamos viendo diferentes capas. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos viendo diferentes capas. Acá les muestro las diferentes longitudes de onda que nos hablan de ciertas temperaturas. Y fíjense que acá una mancha, que la estamos viendo a 4500 Armstrong, pero fíjense que 304 Armstrong está más brillante. Pero fíjense que acá, en la parte del limbo, no veo nada, es oscuro, pero sin embargo, en 193 Armstrong vemos
brillante. Lo que estoy haciendo es ver diferentes capas del Sol, que están a diferentes temperaturas. Entonces, volviendo a lo que estábamos viendo recién, ¿por qué yo vería algo oscuro? Le estoy dando una pista. ¿Cuál sería la primera propuesta? Menor temperatura. Menor temperatura. Exacto. Entonces, ¿pero qué hicieron? Es lo primero que pensaron. Eso está frío. Bueno, frío. No sé, a 4500 grados, ¿no? No está. De hecho, hay algo que no es gracioso, pero que tiene que ver con esto. Los campos están congelados, decimos en MHD, y de congelados, si están a 1.000.000 de grados, ¿qué? ¿De qué congelado me estás hablando? Bueno, fríos. Están fríos con respecto a este 1.000.000 de grados Kelvin que está acá. Pero ¿qué pasa? Miraron diferentes longitudes de onda, hasta las longitudes de onda más frías, y no ven nada. La respuesta más natural es que esté poco denso, por eso está oscuro, porque no tiene material. O sea, menos denso de lo que en realidad encima es súper subdenso, más subdenso todavía. Entonces lo que nosotros hicimos a través de simulaciones numéricas fue, bueno, acá generamos un medio turbulento y luego, dado un cierto mecanismo especial, fíjense que esto es densidad numérica, lo azul es menos denso, luego que se produce la turbulencia, este cierto mecanismo, que no viene al caso, produce una onda de rarefacción que lo que hace es producir estas subdensidades adentro de lo que nosotros proponemos que es un supraquedón. De vuelta, usando la simulación y tratando de entender qué es lo que estamos viendo en diferentes longitudes de onda. Eyecciones coronales de masa. Tenemos este material cromosférico, estamos a 304 Armstrong, y fíjense lo que pasa. Todo este material, por instabilidades magnéticas, todo esto que estaba ahí tranquilito, pum, sale hacia el medio interplanetario. Si yo ahora oculto al Sol con un coronógrafo, acá estaría el Sol, el coronógrafo tapa toda esta parte del Sol. Este mismo evento que este evento, fíjense cómo sale disparado, fíjense acá el tiempo, ¿no? En hora, lo rápido que es. Está viajando 1000 kilómetros por segundo. Es muy importante en las direcciones coronales de masa para el clima espacial, porque este es nuestro Sol, esta es nuestra Tierra, todo ese material, que son básicamente protones y electrones, llegan a la Tierra. Por suerte tenemos nosotros campos magnéticos que nos protegen de todas estas partículas, y de hecho, estas partículas, las que entran por los polos, son las que producen las auroras, que nos mostramos al principio. Fíjense, acá ahora estamos viendo como el plano de eclíptica, este es el Sol, esta es la Tierra, el puntito amarillo, hoy 32, ahora la hago corta, Tadeo. Los diamantes y los cuadrados son instrumentos que están observando el Sol, los circulitos son planetas, y fíjense que esto es el material eyectado que está interactuando, fíjense cómo interactúa con la Tierra, pero está interactuando también, está chocando a los instrumentos. ¿Y qué pasa si un montón de electrones y protones le están pegando energéticamente al instrumento que lo está viendo? Lo dañan. Fíjense, todos estos puntitos es porque son todos esos electrones y protones que te llegaron del proceso. Entonces, para el clima espacial es muy importante predecir y tratar de entender la trayectoria de estas direcciones coronales de masa. Eso es lo que hicimos con Abril Sade en su doctorado. Tratamos de entender por qué las eyecciones pueden desviarse de su dirección radial, y lo que hicimos en uno de los trabajos, aprendemos de los observacionales que nos dicen, si hay un agujero coronal, que es esta región oscura que está acá, donde las líneas de campo magnético están abiertas, si hay una eyección coronal de masa, se va a alejar. Eso nos dicen los observacionales. Entonces nosotros, los que modelamos, decimos tenemos que hacerle caso a las observaciones y tratar de entender qué está pasando. Acá fíjense, acá hay un agujero coronal, la eyección se está desviando alejándose de esta dirección,
Y con las simulaciones entendimos por qué. ¿Por qué? Porque en realidad cuando sumamos las líneas de campo magnético de la CMI de las regiones coronales de masa con los agujeros coronales, hay una región de energía magnética mínima, eso produce un gradiente de presión magnética, eso produce una fuerza que atrae a la reacción coronal de masa hacia ese lugar y las desvía hacia esa región. Algo que no se había explicado en la literatura. Pero así como es muy importante entender la trayectoria, cuando realmente se produce una CMI, una eyección coronal de masa, perdón que lo digo las siglas en inglés, también es importante entender cuando esta eyección va a fallar. Porque si yo justamente quiero saber o predecir por qué las eyecciones coronales de masa, primero las vemos como prominencias que están ahí durante mucho tiempo y de repente, ¡pum!, se eyectan. Dependiendo del entorno magnético, yo ya puedo empezar a predecir si se va a eyectar, hacia dónde se va a eyectar y si se va a eyectar. Es importante también entonces entender cuándo van a fallar. Fíjense, ahora esto, ¿te acordás lo que veíamos hace un ratito? Que vos me decías, se ve como unas prominencias, en realidad lo que estabas viendo era esto. Todo esto estabas viendo. Acá está la luna eclipsando al sol. Se ven las prominencias que son lo rojo, pero todo lo demás las coronas del sol, se ve a simple vista. En un eclipse se ve, la están viendo ustedes con los ojos de ustedes. Fíjense, esto me está hablando de que hay líneas de campo magnético, porque fíjense que no son solamente rayas, sino que tienen una cierta estructura, y este tipo de estructura magnética que ahora Tadeo nos va a contar más en detalle, que se llama Kemen-Streamer, lo simulamos y tratamos de entender por qué falla la eyección. Y decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué falla? Y tratamos de entender por qué, y eso es un poco ahora lo que nos va a contar Tadeo, porque no solamente es importante estudiarlo para el Sol, sino para otras estrellas. Y paso la. Perfecto, el pase. Perfecto, ¿verdad? No se escucha por el micrófono, ¿no? Listo, total. No creo que me haga falta en mi caso. Ahora anda bien. Mira. Seguí. Lo dejamos. Tenemos ahora el caso de otras estrellas. Si bien la charla se llama La física del Sol, que el Sol a fin de cuentas es una estrella, y la idea es tratar de entender los fenómenos que estábamos estudiando a detalle en el Sol, y a ver si se producen en otras estrellas. Si nosotros tratamos de ver el cielo nocturno, imagínense que se alejan bastante de la ciudad, empiezan a ver un cielo más estrellado, pero a medida que va aumentando la calidad del aire y uno empieza a ver más estrellas, empieza a notar ciertas diferencias. No todas las estrellas, por ejemplo, tienen el mismo color. Acá hay una imagen que tomó un astrónomo de un campo estrellado y después, cerca de esa región, el Hubble es un telescopio espacial, tomó esta imagen. Y acá se puede distinguir bastante bien que entre las estrellas, por más que sean todo lo mismo, sean esferas gigantes de plasma que están fusionando átomos y generando energía, no son todas iguales, tienen todas distintos colores. ¿Esto a qué se debe? Principalmente a su temperatura. Los astrónomos han hecho categorías, han clasificado las estrellas en función del color que tienen. Y resulta que hay una relación directa entre el color de las estrellas y la temperatura. Acá lo que puse son de distintos tamaños porque resulta que las estrellas más grandes son las más calientes. Fíjense que la temperatura crece de derecha a izquierda. Entonces estas estrellas que son las más grandes resultan ser las más calientes, son las más azules. Y a medida que nos vamos alejando y enfriando la temperatura superficial de la estrella, vamos a encontrar estrellas que son muy chiquititas, que directamente se llaman enanas rojas. Y son estas estrellas pequeñas que al ser frías y emiten menos energía, la luz la percibimos de un color más rojizo. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque resulta que las estrellas, como les dije, son reactores de fusión. Entonces, mientras más fusionan, más energía liberan. Pero hay una contra a esto. Si yo estoy liberando mucha energía, significa que estoy quemando el combustible de manera muy rápida. Eso quiere decir que las estrellas que liberan más energía son las que terminan viviendo menos. Acá se puede notar cómo las estrellas más masivas apenas viven 10 millones de años, mientras que una estrella como el Sol, que resulta que es una tipo G, pueden vivir 10.000 millones de años.
Poquito. Poquito, apenas. El universo tiene 14.000 millones de años más o menos. Y estas estrellas tipo M, 1 billón de años. Con la B, o sea, 1 millón de millones de años. Esto es mucho más que la del universo. Y bueno, básicamente esto es importante porque, por ejemplo, si yo quiero estudiar los fenómenos que ocurren en el Sol, pero en otras estrellas, y por ejemplo también estoy queriendo estudiar los sistemas planetarios que hay en cada una de esas estrellas, estaría bueno, por ejemplo, lo que hacen todos los astrónomos que estudian planetas, o casi todos, perdón, Román, pero es estudiar la posibilidad de que tengan vida en ellas. Entonces, la vida en la Tierra tiene 3.500 millones de años aproximadamente, y la Tierra o el sistema solar en general para que llegue a su estado actual tuvieron que pasar 4.600 millones de años. Es natural pensar que si yo quiero estudiar estrellas y qué fenómenos ocurren en esas estrellas, debo estudiar las que puedan vivir lo suficiente, porque no vale la pena estudiar una estrella que vive 10 millones de años, no se terminan de formar planetas que ya está explotando, literalmente. Entonces, no todas las estrellas son compatibles con la vida, menos como la conocemos nosotros. Ahí estaríamos limpiando ya una buena población de estrellas, nos estaríamos quedando con las más longevas. Y bueno, ahora sí, con este grupito de estrellas podemos decir, listo, tratemos de estudiar lo que vemos en el Sol en otras estrellas. Y también si estos eventos que ocurren son distintos, porque por ejemplo, vimos imágenes de eyecciones coronales de masa en el Sol, pero eso no implica que si yo veo estos mismos fenómenos en otras estrellas, son igual de energéticos. A lo mejor son eyecciones coronales de masa muy poco energéticos, a lo mejor irían tantas partículas que literalmente estarían bombardeando con partículas cargadas a la superficie del planeta y no sería posible la vida. O sea, tendríamos que ver. No hay por qué asumir que todas las estrellas se comportan de la misma forma. Sabemos que son bastante distintas de unas a las otras. Entonces, bueno, ¿cómo relacionamos todo esto de las estrellas con, por ejemplo, las eyecciones coronales de masa? Lo que tenemos que hacer es primero ver actividad magnética de otras estrellas. ¿Y a qué me refiero con actividad magnética? Voy a poner el ejemplo del propio Sol. Resulta que tiene ciclos en los cuales empieza a emitir muchísima luz en altas energías, extremo ultravioleta, rayos X, y ahí después tiene años en los que prácticamente no emite nada. Esto es una estrella como el Sol. Resulta que se sabe, por observaciones, que otros tipos de estrellas tienen actividades mucho más elevadas. Volví para atrás sin querer. Observando el Sol podemos notar que mientras más activa sea una estrella, por ejemplo, ocurren más eyecciones coronales de masa, ¿sí? Ahora, en otras estrellas, ¿sería así? Y esto es importante porque resulta que en las eyecciones coronales de masa hay un paradigma gigante, y es que nosotros podemos detectar en el Sol, en promedio, de 1 a 3 eyecciones coronales de masa por día. Perdón, por semana, pero en otras estrellas casi no se ha detectado nunca. En toda la historia de la astronomía observacional solamente detectaron en otras estrellas una eyección coronal de masa, una sola. Y es muy difícil pensar que nuestro Sol es especial por sobre los demás. Puede ser. Pero no hay que suponer, está mal suponerlo. Entonces, acá hay algo que nos da una pista de que hay algo que no entendemos del todo bien. Y son estos otros fenómenos que nosotros llamamos llamadas solares que, para abreviarlo, lo voy a llamar como le dicen en inglés, que son flares. Los flares son estas emisiones que duran muy poco tiempo, pero son altamente energéticas, en tipos de luz como extremo ultravioleta y rayos X. En eso también son abundantes, se detectan frecuentemente, pero acá está la diferencia. En otras estrellas se detectan también frecuentemente. Y están muy ligadas a su actividad. Estrellas que conocemos que son más activas presentan más flares. Pero no detectamos ninguna eyección coronal de masa, que, a ver, si observamos en el Sol que mientras más activa sea la estrella, más eyecciones coronales de masa tiene, ¿por qué no detectamos? Y acá es cuando, para poner un clavito más al ataúd del problema, es que en el Sol las eyecciones coronales de masa más potentes generalmente vienen acompañadas siempre por flares. 9 de cada 10 eyecciones coronales de masa de las más energéticas vienen siempre acompañadas por flares. Los flares serían estas partes que de la nada se iluminan bastante. Resulta que, ¿por qué en otras estrellas se detectan tantos flares, pero nunca detectamos que vienen acompañados de una eyección coronal de masa? ¿Será acaso de que no podemos detectarlos, o sea que no tenemos los instrumentos adecuados para poder detectarlos, o será que simplemente no ocurren? Ahora, este sería el paradigma de las detecciones de las eyecciones coronales de masa en otras estrellas. Se puede atacar de dos frentes. Podemos decir que hay otros efectos magnéticos en estas estrellas que son diferentes a nuestro Sol,
que pueden impedir la formación de eyecciones coronales de masa. Entonces, si no existen, no las podemos detectar, o vamos a ir por el otro lado y decir, no tenemos los instrumentos adecuados para poder detectarlo. Pero para saber esto tenemos que saber cómo se comportarían eyecciones coronales de masa en otras estrellas. ¿Cómo podemos hacer eso? Haciendo simulación. Continuando, en este efecto en particular de que otros efectos magnéticos hacen que no sean tan frecuentes, está este trabajo de aproximadamente 2019 en el que se centran en estrellas tipo M. No sé si se acuerdan cuáles son, recordatorio, son estas de acá, las menos masivas. Volviendo, las estrellas tipo M resulta que tienen la mayor probabilidad de detectar exoplanetas, porque se llaman exoplanetas los planetas que están en otras estrellas que no son el Sol. Tienen mayor probabilidad de detectar exoplanetas como la Tierra en su zona de habitabilidad. ¿Y qué es la zona de habitabilidad? Es la región en la cual, si hay un planeta que tiene agua, puede tener agua en estado líquido. Recuerden que nosotros queremos, por ejemplo, ver la probabilidad de que un planeta tenga vida tal y como la conocemos. La vida en la Tierra existe gracias a que está el agua en estado líquido. Y eso es porque la Tierra está ubicada en esta zona verde. Si estuviese muy cerca del Sol, el calor del Sol evaporaría el agua. Si estuviésemos muy lejos, lo contrario. No podría derretirse el hielo y tener agua en estado líquido. En estrellas tipo M, resulta que hay un problema y es que la zona de habitabilidad está muy cerca de la estrella. Y ya dije, son estrellas muy activas. Entonces, hay que estudiar bastante bien estos fenómenos en las estrellas para ver si es compatible la vida, porque a lo mejor tenemos un planeta en la zona habitable con agua líquida y resulta que en estrellas tipo M bombardean eyecciones coronales de masa todo el tiempo y se hace imposible. Entonces, bueno, ahí viene la importancia de por qué hacer este tipo de estudios. Siguiendo con esto, es que son estrellas como dije anteriormente, observacionalmente se ve que son estrellas muy activas, magnéticamente hablando. Tienen campos magnéticos como los del Sol, pero resulta que a pesar de ser estrellas mucho más pequeñas del Sol, los campos magnéticos suelen ser hasta 1000 veces más potentes. Esta actividad, uno podría suponer en primera instancia que podría permitir mayores eyecciones coronales de masa. Como dije anteriormente, el Sol, cuando está en un periodo de alta actividad magnética, tira muchas eyecciones coronales de masa. Bueno, una estrella que tiene unos campos magnéticos tan intensos, ¿no sería probable que pueda eyectar material de forma más constante? Ahora, siguiendo en esto, resulta que las eyecciones coronales de masa en estas estrellas pueden ser fundamentales para poder estudiar la evaporación, erosión y química de los discos protoplanetarios y por ende de los exoplanetas. Acá, para resumirlo, cuando las estrellas se forman, básicamente estas nebulosas que forman las estrellas, como vieron en la imagen que les mostró Mariana anteriormente, que tiene como unos jets, resulta que esas nebulosas se van acretando, que es como dice que van colapsando y formando un disco. En el centro de ese disco se forma la estrella. Y en el exterior, ese material residual que queda puede generar como una especie de grumitos que van juntando material, barriendo el material del disco y formando planetas. Ahora, si esas estrellas van barriendo con eyecciones coronales de masa, podrían literalmente están cambiando constantemente la composición química del disco y por ende la composición química del producto final de ese disco, que serían los planetas. Este paper, saltando directamente a los resultados, hicieron varias simulaciones. Primero suponiendo que la estrella tipo M tiene un campo magnético débil, más o menos 600 Gauss. Para que se den una idea, el Sol tiene 1 Gauss de campo magnético, así que es bastante fuerte. Después unas simulaciones con una intensidad intermedia, 1100 Gauss o 1000 Gauss, y luego con una intensidad bastante más grande, 1000 Gauss. Esto que están viendo, para que se entienda un poco mejor, en el centro está la estrella. Toda esta región que ven acá sería la región donde la eyección de coronal de masa se está propagando y eventualmente se va está alcanzando una etapa de compresión y va emitiendo luz en altas energías a veces. Resulta que el resultado puede cambiar notablemente, o sea, se puede ver a simple vista cómo cambia el resultado aumentando solamente la amplitud del campo magnético de la estrella. Siguiendo en esta misma línea, viendo la intensidad débil del campo magnético de esta estrella, resulta que el material de la eyección coronal de masa falla, no puede eyectarse y se comprime y eventualmente puede volver a caer en la superficie de la estrella. Esto hace que la temperatura aumente muchísimo. ¿Y qué es lo que pasa cuando los materiales aumentan de temperatura? Empiezan a emitir luz con cada vez más energía. ¿Cuál es la luz más energética de los rayos X? Fíjense, esto que están viendo acá, no sé si recuerdan un GIF
era un video del Sol y que van apareciendo como distintos filtros, se ven distintos colores. Acá lo que estamos haciendo es tratar de simular esos filtros y de cómo estaríamos observando estas estrellas que estuvieran lo suficientemente cerca de nosotros. Por supuesto, los telescopios se ve puntual, es una estrella muy lejos. Resulta que, claro, se nota por la presentación, pero hay unas líneas rosas que estarían diciendo dónde se emite un montón de rayos X. Y en función del tiempo, esta línea roja sería cuánto emiten rayos X. De la nada no está emitiendo nada y luego emite un pico muy fuerte de rayos X y vuelve a bajar. Esto es muy parecido a los flares. Yo les había dicho, los flares es un tiempo donde no estoy emitiendo nada, emite mucha luz en altas energías y luego vuelve a emitir nada. Y acá lo que estoy simulando, o lo que está simulando el autor en realidad, es una eyección coronal de masa, no un flare. Eso quiere decir que posiblemente, haciendo observaciones, puedan malinterpretar lo que uno ve y pensar que está viendo un flare y en realidad está viendo una eyección coronal de masa, por ejemplo. Entonces, técnicamente, una de estas cositas que pueden ayudar a resolver esta paradoja sería de que otros efectos magnéticos hacen que sean mal catalogadas, y no que no existan en realidad las disecciones coronales de masa. Por suerte esto sería un problema para futuras generaciones de telescopios, porque a fin de cuentas nos hacen falta telescopios bastante más potentes para poder discernir y poder poner un punto final en si algo es un flare o es una CMI que falla. Después en el caso intermedio pasa algo complicado, en estos gráficos no se entiende mucho. Pero resulta que el colorcito te está diciendo hacia dónde se está moviendo la CMI. El colorcito azul está diciendo que se está yendo hacia afuera. El color rojo significa que se va hacia adentro. ¿Qué significa? Que si yo tengo algo y algo se mueve hacia adelante y se mueve hacia atrás, se está rompiendo. Resulta que si aumento la magnitud del campo magnético de la estrella, la eyección coronal de masa no solamente que falla, sino que se rompe. Parte de lo que se rompe, esa eyección coronal de masa vuelve a caer en la estrella. Y la otra parte que no está subiendo en realidad se está comprimiendo. Entonces resulta que está emitiendo rayos X pero por fuera de la superficie de la estrella. Estos picos igual no son tan intensos, o sea, no es un pico tan grande como el de la imagen anterior, es un pico mucho más bajo, por así decirlo, y más alargado en función del tiempo. Entonces, aumentando los valores del campo magnético hace que esta emisión no sea tan prominente, es mucho más difícil detectarlo en este caso. Y luego tenemos los campos de intensidad alta, que he dicho que eran más de 1000 Gauss. Acá directamente, como no existen eyecciones coronales de masa, no hay eventos que puedan emitir en estas altas energías, entonces literalmente las simulaciones nos están tirando esos resultados. No tengo ningún pico prominente de emisión en rayos X, por más que haya regiones que se estén calentando porque es como, no sé, como una eyección coronal de masa que esté tratando de salir pero que no pueda. Esto es muy importante porque que el campo magnético esté restringiendo la evolución de una eyección coronal de masa puede implicar un efecto que se conoce como jaula magnética, que es las líneas de campo magnético impidiendo el paso de la eyección coronal de masa hacia el exterior. Ahí más o menos, no sé si me siguen. Sí. Cualquier cosa, si hablo rápido, pregunten, no tengan problema, porque a veces soy de hablar medio rápido. Volviendo a lo de jaula magnética, acá sí podríamos decir que otros efectos magnéticos hacen que no sean tan frecuentes. Si hay estrellas que son muy activas magnéticamente, a lo mejor puede estar haciendo un resultado contraproducente e impidiendo la existencia de estos fenómenos, ayudando a entender por qué no las detectamos. Y por último, para esto podríamos decir que parcialmente se cumple, dependiendo de la intensidad del campo magnético de las estrellas. Ahora, atacando desde el otro frente, de decir por qué no detectamos eyecciones coronales de masa, podemos decir, bueno, no tenemos los instrumentales suficientes. Bueno, acá voy a hacer un pequeño chivo de un trabajo que presenté en Mendoza este año con Mariana. Básicamente hacen simulaciones de estrellas tipo Sol. ¿Y a qué me refiero con estrellas tipo Sol? Estrellas que más o menos 6000 grados centígrados en la superficie. Nosotros sabemos bien cómo se comporta el Sol, lo vemos cotidianamente. Si tenemos estrellas que son físicamente muy parecidas al Sol, deberían presentar los mismos fenómenos. Entonces ahí es más importante preguntarse por qué no las detectamos. En estrellas tipo M podemos decir, listo, no las detectamos porque son más raros, porque hay efectos de jaula magnética, pero en estrellas como el Sol, ¿por qué no se detectan? Ahora, básicamente lo que tratan de hacer
es hacer simulaciones de eyección coronal de masa, pero en estrellas parecidas al Sol. Y básicamente, acá no se nota bien en la imagen, pero esto también es un eclipse. Hay como una estructura muy grande acá en la corona. Básicamente me está delatando cómo son las líneas del campo magnético en el Sol. Tienen más o menos esta orientación, ¿sí? Esto es lo que Mariana me llamaba anteriormente como germen streamer, y es básicamente el rincón en donde la simulación va a estar simulando, qué redundante, ¿no? Pero el rincón en donde se van a hacer simulaciones de eyección coronal de masa. Resulta que tenemos que ver qué tan probable es que ocurran estos efectos en otras estrellas como el Sol. Y depende mucho de los parámetros con los que yo voy haciendo las simulaciones. Resulta que si, por ejemplo, la eyección coronal de masa arranca por acá, tiene que atravesar muchas líneas de campo magnético. Y ese efecto de jaula se hace ver, haciendo que pueda fallar esa eyección coronal de masa. Pero en cambio, si yo, en vez de formar una eyección coronal de masa en esta zona, tomo un poquito, se empieza a atravesar menos cantidad de líneas de campo magnético y sería mucho más fácil la eyección. Entonces, la eyección resulta menos probable, más probable de tener éxito, dependiendo de la posición inicial. Acá hay una simulación de esta estructura de campo magnético y cómo se eyecta cierto material de la corona. También se hicieron simulaciones de cómo se emiten en el extremo ultravioleta, y acá no sé si se notan algo. Esto de acá abajo es la estrella, ¿sí? ¿Vieron que tiene como un color naranjita? La eyección coronal de masa también. ¿Eso qué quiere decir? Que por más que sean eventos energéticos, emiten casi lo mismo que la estrella. Entonces, si lo estoy viendo desde un telescopio, no estaría notando nada. Este gráfico es básicamente cuánto emite la eyección coronal de masa y cuánto emite la estrella, que sería la luz de fondo, por así decirlo. Si nosotros hacemos esa resta, nos vamos a dar cuenta que como son casi iguales, nos va a dar 0. Fíjense, los valores están dando casi 0 todo el tiempo. Entonces, no, es como estar viendo la estrella y decir, bueno, en esta región hay una eyección coronal de masa. No la veo, se emite exactamente la misma cantidad de luz que toda la estrella. Necesita ser un evento más brillante. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos los parámetros como para que en vez de que la eyección sea exitosa, así? Hay dos formas de que falle: de que se erosione o de que caiga de vuelta a la estrella. Que se erosione es una cosa bastante curiosa porque fíjense, acá es como que está tratando de salir y una vez que casi consigue salir, se va achicando de tamaño hasta que se disuelve, se pierde su identidad, es como que se mezcla con el medio, ¿sí? También se han hecho ese tipo de simulaciones y también lo mismo, no presentan picos de emisión. Es muy difícil detectar estos fenómenos en otras estrellas si es que existen. Y esto es un problema, por ejemplo, instrumental. Al mismo tiempo, un problema de base de que las eyecciones emiten casi lo mismo que las estrellas, pero bueno, no importa. El otro caso sería lluvia coronal. Acá hay un ejemplo del Sol, creo que sería el ejemplo más conocido de lluvia coronal. Técnicamente lo que se simula es algo más distinto. Se ve de esta forma. ¿A dónde está la eyección coronal de masa? No hay, está cayendo y sería las cosas raras que están pasando acá en la base del Germen Streamer. Y acá resulta que sí, hay una emisión bastante más grande que en el resto de la estrella. Pueden notar que acá está blanco, el eje indica una energía o, como decir, una cantidad de luz mucho mayor que en el resto de la estrella. Y se puede notar acá en el gráfico que tenemos picos de emisiones, o sorpresa, muy parecidos a los flares que tenemos en nuestro Sol. Entonces, otra vez, cuando tenemos eyecciones coronales de masa no las podemos detectar. Cuando fallan, las podemos clasificar mal como flares. Entonces, vieron como atacando de distintas formas el mismo problema, vamos encontrando muchas soluciones a las mismas preguntas. Isaac, más o menos para ir terminando, en otras estrellas, como vieron las estrellas chiquititas, tipo M, tener mayor actividad magnética no implica necesariamente una mayor cantidad de eyecciones coronales de masa, por esto de las jaulas magnéticas. Tengo campos magnéticos más fuertes que me restringen más las eyecciones. En futuras generaciones de observaciones, resulta que estas eyecciones fallidas pueden confundirse por flares. Ya lo vimos tanto en las estrellas chiquititas tipo M como en las estrellas parecidas a nuestro Sol. Y luego las eyecciones exitosas no tienen picos prominentes en el extremo ultravioleta, lo que estaría dificultando muchísimo, casi imposibilitando su detección en otras estrellas. Y bueno, acá es más de tuyo esto, pero un par de cositas más para cerrar. Claro, ahí, o sea, un poco la idea de la charla, como lo han visto, fue mostrarles un paneo de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo.
pero de los trabajos que tenemos en mente y que estamos haciendo y que podemos hacer. Bueno, con Rubén vamos a empezar a trabajar un código de partículas, interactúan con los campos magnéticos y ver cómo estas partículas emiten el ciclotrón, ver esto cómo se repercute en radio. La diferencia, por ejemplo, estos son esos loops coronales, ¿se acuerdan al principio? Que se movían a 3.600.000 kilómetros por hora. Bueno, ahora le vamos a poner electrones, vamos a ver cómo estos electrones interactúan con los campos magnéticos. Y si yo pienso que ese loop está oscilando sin partículas no térmicas, emiten radio de esta manera, pero si le agregamos partículas no térmicas, la emisión es diferente. O sea, es importante hacer este trabajo, es diferente. A lo que quiero decir es que lo que se suele hacer es suponer que hay una cantidad de electrones no térmicos que son los responsables de la emisión que se observa, pero no se los simulan los electrones no térmicos. Entonces, queremos ir un poquito más allá y decir, no, los quiero simular y yo quiero ver cómo emite estos electrones no térmicos. El año que viene le contamos cómo nos sale. Un electrón, o sea, cuando estamos pensando, a ver, no térmico, a ver, para, ¿cómo digo? Vos tenés el Sol, ¿quién me preguntó? Ahí va. Vos tenés esta bola de gas que está a cierta temperatura, ¿no? Esta bola de plasma. Pero esa temperatura es porque millones y millones de partículas tienen una cierta energía cinética que te está hablando de que está a una cierta temperatura y está en un estado térmico. Esa distribución de partículas corresponde a una maxwelliana, básicamente. Lo habrá visto en el termo 2. Entonces, ¿pero qué pasa? Todas aquellas partículas que se salen de esa temperatura, porque justamente están viajando a velocidades debidas a aceleraciones por fuerzas externas, hace que esos electrones se salgan de esa termicidad, de esa temperatura, y se aceleren. Generan otras temperaturas, generan otra emisión, porque están energéticamente en otro nivel. Entonces, tenés el gas, que si cumple con una maxwelliana, cinéticamente tiene una cierta temperatura, y todas aquellas otras partículas que por diferentes fuerzas, en este caso, lo que lo acelera son los campos eléctricos, te sacan los electrones de esa termicidad y te los vuelven neutros. También lo que estamos haciendo, usando otro código, porque el código que les mostré, también en nuestro tadeo, un código Flash, que es abierto a la comunidad y que cualquiera de ustedes puede simular mucha física, pero estamos un poco limitados en que solamente tomamos como una caja del Sol, como eso que les mostró Tadeo. Pero fíjense que acá tenemos el Sol, también nos está la superficie, entonces podemos simular otro tipo de eventos, estos streamer blowout, que son un tipo de CMIs muy particulares. También usando el mismo código tratamos de entender por qué, luego de que existe una eyección, se prenden las arcadas por debajo. Ahora estamos haciendo simulaciones de los Super Arcade Downflows, pero mostrando o tratando de emular de una manera más realista dónde están ocurriendo estos fenómenos. También tratamos de emular atenuaciones coronales, estas regiones oscuras acá, porque es cómo suceden, comparando con observaciones, y prontamente Tadeo va a seguir con este trabajo de las divisiones coronales masas en estrellas tipo C. Bueno, hay tiempo para preguntas, así que le pueden hacer preguntas a ellos, yo no sé nada. Así que, si tienen preguntas, por favor, háganlas. Juan, en el GIF de las ondas Moleton, como que cuando se empieza a expandir la onda Sí. expansiva, por así decirlo, Sí, como que no es tan simétrico. simétrico. Claro. Eso tiene que ver por la densidad del Eso Sol. tiene que ver con la estructura del Sol, porque
la estructura magnética. O sea, el Sol, a ver, capaz que... Ahí estoy volviendo. No, pero capaz que esas de las líneas de campo que mostraste vos está buena, porque un poquito, para ver los gérmenes, Sí, ¿ves? sí. Ahí. Y saquemos un poquito. O sea, acá, como dice Tadeo, la luz te da evidencia de dónde hay líneas de campo, te da un poco la estructura. Entonces, acá, como él mostraba acá, las líneas de campo tienen esta técnica. Pero fíjate que acá, si yo las pudiera dibujar, son líneas abiertas. Acá están cerradas, acá hay líneas abiertas, acá están cerradas, acá hay líneas abiertas. Entonces, cuando algo ocurre, que yo por acá quiere atravesar esto, o sea, esa onda expansiva se está encontrando con toda esta pared magnética y la detiene. Entonces, depende mucho cómo es la estructura magnética en ese momento que está ocurriendo este fenómeno explosivo, y eso hace que no sea tan esférica alrededor de ese punto radiante. ¿Y esa estructura magnética cambia todo el tiempo? Cambia cada 11 años, volviendo a esta, a ¿dónde está la del Sol? Por acá. La del Sí. ciclo. Falta. Cuando Tadeo les muestra lo del ciclo solar, que tenemos una época de mínima, el Sol es más como un dipolo. Es parecido, no es exactamente como un dipolo, porque en el dipolo vos tenés líneas de campo que salen y se cierran en un dipolo. Pero en el Sol, lo que pasa es que estas líneas de acá se abren y tiene una formita de este estilo así, y acá son las mismas. Eso cuando el Sol está calmo, cuando está tranquilo, cuando la actividad magnética es la mínima. Pero ¿qué pasa? Y ahí es donde entra lo que es el dínamo solar. Vos tenés líneas de campo que preferentemente tienen esta dirección, van de polo a polo, pero tenés rotación diferencial en el Sol. Y las líneas están, entre comillas, congeladas, o sea, lo que hace el plasma hace las líneas de campo. Como acá está girando más lento que acá arriba, las líneas se empiezan a torcer. No tengo justo un video de dínamo para mostrar. Entonces todas estas líneas de campo que iban de polo a polo, ahora se empiezan a volver azimutales. Y en el proceso de volverse de poloidal a azimutal, las líneas se empiezan a enrollar. Cuando se empiezan a enrollar es donde empiezan a surgir las eyecciones coronales de masa, y el Sol ya no es más dipolar, es más cuadrupolar. Claro. Y ya es muy complejo cómo son las líneas de campo, porque empezás a tener agujeros coronales en diferentes lados, líneas de campo magnéticas abiertas no solamente arriba, sino en el medio. Y es muy complejo. Es un ciclo que se vuelve a repetir cada tanto tiempo. Cada 11 años. O sea, esto vos fíjate que acá empieza en 1996, termina en 2020, ¿cuántos años hay ahí? O sea, está mínimo, máximo, ves que se pone muy... Sí. Pero acá vuelve el mínimo, perdón. O sea, de acá del 1996 al 2010, bueno, tiene que haber... Sí, 11 más o menos. Más o menos. Vuelve al mínimo, vuelve al máximo, vuelve al mínimo. Bien. Y es todo simplemente por los campos magnéticos que primero son poloidales, tienen rotación diferencial y se forman. Bien. Sería 14 años de 1996 a... Pero es más o menos. Más o menos, 1, 2, 3. Sí, varía. O sea, hay gráficos que te muestran la periodicidad del Sol, que es del orden de los 11 años. Y ves que no siempre, por ejemplo, no siempre los máximos son igual de máximos que el máximo de hace 11 años atrás. Por ahí es más activo que hace 11 años más atrás. Claro, o sea, el Sol es súper imperfecto con su emisión de... No sé, está bien, tiene 3.500, 4.500 millones de años, pero, a ver, sí, perfecto, no es, sí, súper perfecto. No es. ¿Más preguntas? Acá. Ya, atrás tuyo, Pollo, y después vos, Pollo. Cuando el Sol está en la etapa más calmo puede estar, Sí, por debajo de un polo, sí. ahí sería más predecible saber si una SM puede salir o no de la jaula magnética, porque sería porque en el polo sería que tiene más líneas magnéticas, líneas de campo para atravesar. Claro, en los polos, como tenés las líneas de campo abiertas, no tenés una jaula,
O sea, hay menos resistencia. Hay menos resistencia, pero ahí entramos en otro tema. ¿A dónde surgen las inyecciones coronarias de masa? No surgen en los poros, porque tiene que ver con el DINAM. Porque donde se empiezan a retorcer las líneas de campo, tenés el ecuador solar y hasta más o menos estas latitudes se retuercen un montón y es solamente como que en esta región pueden emerger las inyecciones coronarias de masa, pero en estas regiones de acá no. Si hay muy poquitas. Así que en ese sentido lo que es la actividad magnética, no es que acá sea más probable que salga por acá, porque acá es poco probable que pase en cualquier etapa de la actividad magnética. O sea, pueden ver donde más se tocan, digamos, las líneas de campo. Porque... Es complejo, porque él mostraba que tiene que ver con la intensidad del campo, pero tiene que ver con la posición donde está la CMI, pero tiene que ver con la inyección coronal de masa, o tiene también que ver con el peso inicial que tiene, o tiene que ver con la temperatura que tiene. Es un análisis de parámetros que no te da una única respuesta, es una combinación. ¿Pollo? Sí, quería saber si puede ser que esté adecuada la jaula magnética que pueda favorecer la existencia de exoplaneta en la actividad por la retención de la... De vuelta, ¿cómo es? No. La existencia de la jaula, digamos, Sí. podría favorecer a que haga en ese sistema. En teoría sí, pero hay una cosa que es muy difícil tener en cuenta, y es que vos necesitas planetas que se formen en la zona habitable. Y eso también depende de cómo el viento de la estrella, que serían las partículas que va emitiendo la estrella aparte de luz, va barriendo el disco que luego va dando luz, dando origen a los planetas que van orbitando. Entonces, pasa algo muy raro, porque resulta que si vos tenés menos de estos fenómenos magnéticos como eyección coronal de masa, o tenés un viento estelar distinto, yo tendría que preguntar a más gente que sepa el tema, pero yo tengo entendido que también podría afectar bastante la evolución de esos sistemas planetarios y planetas en donde se podrían formar en zonas habitables no se forman. No sé si me explico. Las eyecciones coronales de masa, aparte de tener partículas cargadas que pueden destruir ciertas moléculas, quiero creer, también puede ser que haga el efecto contrario, porque literalmente o sea, según lo que he visto en varios papers, era de que las eyecciones coronales de masa en estos tipos de estrellas también van no solamente destruyendo moléculas, sino también enriqueciendo el medio en el que van formando planetas. Entonces, genuinamente no sé, pero está bueno para verlo después de la charla. Y con la gente que sabe de Y con la gente que sabe de exoplanetas, que no somos nosotros. Ahí está Román. Sí. Sobre el tema de las ecuaciones diferenciales, dos preguntas. Primero, ¿se está haciendo trabajo en eso? Porque al ser tan complejas, como que dudo que se siga haciendo trabajo analítico ahí, o sea, todo lo que es orgánico. Esa primera pregunta. Segunda pregunta, ¿hay como ya un modelo establecido de qué es lo que se sigue? Ponerle, o sea, viste que vos dijiste en un momento magnético, dijiste magnético hidrodinámica, dijiste MHD. claro, y viste que eso se distingue de la física del plasma, si no me acuerdo mal, por el régimen de frecuencia, el magnético hidrodinámico, ¿no? Es más chiquita la frecuencia, como que no son tan podridos, un plasma en general, digamos, perdón la palabra, pero... No, también. O sea, hay como un modelo ya asumido que decís, cuando agarras paper y siempre son este modelo, no se sale de ese modelo. Es que depende de qué es lo que querés estudiar. A ver, la primera pregunta es para... olvidé. Si sigues viendo trabajo. A ver, ¿las podemos ver las ecuaciones? Está Porque yo prohibido. estoy... Ganó el mal. Es que, como toda buena física, yo entiendo la vida a partir... Bueno, sé, pero me voy para otro lado. Yo entiendo la dinámica viendo las ecuaciones. O sea, ustedes, los físicos, astrónomos, bueno, son los matemáticos, no sé, los computólogos, pero, a ver, siempre uno tiene que analizar, análisis 1,
tiene que analizar, porque no le analizar el chico. Tenemos que analizar funciones. Ahora, acá tenemos derivadas de la función. Entonces, yo voy a saber qué es lo que le pasa a la densidad, a la velocidad, a la presión, que es la temperatura, o la energía, que es la temperatura, a los campos magnéticos y eléctricos, sabiendo qué le pasa al campo magnético y todo esto. Entonces, pará de vuelta. ¿Me preguntas? Claro, ¿qué pasa? Entonces, cuando vos mezclas las ecuaciones de fluido con las ecuaciones de Maxwell, tenés esta aproximación. O sea, ¿por qué? Porque en realidad acá, vos cuando estás en fluido, vos pensás de que esto es un gas o un fluido que no tiene carga, pero lo estás pensando macroscópicamente. Vos podrías, si querés, hacer un análisis, por ejemplo, de este estilo, pero ahora pensando que tenés iones y electrones por separados. O sea, cuando las junto, las de fluido con los campos eléctrico-magnéticos de Maxwell, yo ahora estoy pensando en realidad de que mi sistema de partículas tiene más o menos la misma cantidad de electrones que de protones. Va a ser neutro, pero no es casi, porque tengo campos eléctricos. Entonces, eso es toda una aproximación de que vos haces para llegar a este conjunto de ecuaciones donde la física va a ser válida cuando en el experimento que vos vayas a resolver estas ecuaciones, los electrones y los protones que tengas sean más o menos de la misma densidad. Si eso no pasa, esto ya no es válido. Tienes que usar cinética. Tienes que usar estas ecuaciones, se empiezan a desacoplar. Entonces decís, ahora ya no tengo una sola ecuación para la continuidad, sino que acá esta ρ es de los electrones y los iones. Bueno, ahora tengo que resolver otra ecuación más. Pero ahora, qué sé yo, las fuerzas no van a ser las mismas que sienta uno que la que sienta el otro. Entonces, esto solamente es válido en el conjunto de suposiciones que haces para que esto sea válido. Si te salís de ese sistema, ya esto no vale. Es una mala aproximación. Claro, bien, pero la pregunta es, Sí. ¿qué también aproxima magneto-hidrodinámica ponerle de física del Sol? O sea, Súper bien. Bien, eso. Claro, pero en ciertas escalas. Porque, por ejemplo, acá, fíjate que esta es la ecuación para la energía. Como tengo derivada de la energía con respecto al tiempo, más la divergencia de todo esto igual a 0, no tengo fuente disumidero. Pero eso es mentira. A ver, en una cierta escala en el Sol esto es cierto. Pero si empezás a hacer un zoom y te empezás a poner en escalas mucho más pequeñas, esto ya no es cierto. Acá la ecuación de inducción, esto ya no es 0 igual no es 0, que tenés que agregar términos que te difunden los campos magnéticos. ¿Qué es eso? Afuera. ¿Es afuera? Sí. Ok. Entonces, dependiendo de la escala que vos estás simulando, esto más o menos es cierto. Si querés irte a una escala más chiquita, las ecuaciones tienen que empezar a cambiar. Si te vas a escalas más cinéticas, ya las ecuaciones cambian. Ahora, en esta aproximación, donde fíjate que tenés acá tenés, bueno, 2, y 3 son 5, y otras 3 acá de la velocidad son 8. Bueno, fíjate que están todas acopladas porque la velocidad depende de la presión y de la gravedad del campo, el campo depende de la velocidad, estas ya están acopladas. Resolverlas analíticamente, tenés sistemas muy sencillos en los cuales vos ya sabés cuál es la solución. Pero en el Sol, Genéticamente esto. claro, hay muchas soluciones. Claro. No, o sea, hay muchas soluciones que de hecho las usás, por ejemplo, para resolver esto que él mostraba acá. Esto, a ver, inicialmente estas líneas de campo, bueno, ¿dónde estoy? Acá esto es estacionario porque el Sol lo ves todo el tiempo. Bueno, esto es una solución analítica de esa negocio. De hecho, para vos más o menos saber cuál es la estructura magnética del Sol, usar las ecuaciones estas, pones condiciones de borde, allá como en electro, y las integras en el espacio. Y listo, ya sabes cómo son las líneas de campo estacionariamente.
pero es tan dinámico que después, bueno, y ahí es donde uno empieza a pensar, bueno, pero es así o no es así, y bueno, y ahí se complica, pero bueno, pero siempre... No están echando, ¿vale? Claro, no sé. Siempre en este tipo a ver, como en cualquier ecuación de la física, todo vale una cierta aproximación. Pero uno siempre tiene que ser consciente de que no estás simulando más de lo que tus ecuaciones te dicen. Claro. Decir, ay, no, yo ya resolví todo. No, para un poco, si vos venís de acá, estás resolviendo esto, en esta aproximación esto es así. Pero si querés ver más en detalle, querés analizar otra cosa, tenés que usar otra cosa. ¿Hay más? Bueno, Los asusté con Para, más. Sí. ¿Imagen hidrodinámica vale? ¿Las camas vale o se usan cosas? Ah, nada que ver tu tema, perdón, pero A ver, la física base, sí. La base sí, porque la idea, por ejemplo, de que estos tokamaks sean toroides, es porque es la manera más simple de configurar el plasma. Y eso lo resolves de esas ecuaciones de manera analítica. antes de terminar, primero un fuerte aplauso. Un aplauso. A quien le interese los plasmas o la física del sol está bienvenido a sumarse. Hay mucho trabajo que tenemos que hacer todavía. Y voy con unos anuncios que me pidieron que hagan. Primero el anuncio de las remeras. Compren remeras, están muy lindas. Tenemos 1 millón de tallas, así que por favor compren. Es nuestra única fuente de financiamiento porque nadie nos da plata, somos pobres. También estamos entregando los stickers chiquititos del logo del mes sobre de la ciencia. Es a la canasta, así que nos pueden dar 2 pesos si quieren para poder compensar el sticker. De último, bueno, cuando se vayan, Marcio les va a dar un numerito porque acuérdense que el jueves vamos a sortear también una de estas remeras. El jueves, bueno, ahora los anuncios de verdad del jueves. El jueves vamos a tener para la gente de cuarto, quinto o lo que sean, una muestra de póster de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde acá enfrente del aula magna. Así que nada, pueden venir, quienes tengan pensado o quieran presentar un póster, llenen el formulario que está en el Instagram, así que bueno, pueden presentar algo. También esa tarde la Asociación Física Argentina, a través de la Subcomisión de Estudiantes, nos va a dar comida y bebida, así que pueden venir a disfrutar. Y por último, gracias al aporte de todos y las remeras, etcétera, etcétera, vamos a poder tener la posibilidad de hacer una choripañada el jueves a la tarde, así que para quienes se queden después de la charla de rayos que presentaron la Mari y el Matadeo cuando mostraron rayos, pueden quedarse y bueno, seguramente serán choris muy baratos. Muy baratos. Así que nada, gracias por venir. Sí, no, vamos a hablar. Ah, sí, no, sí.